Bueno, Javier, último día de la conferencia, va terminando. Ujú. Eh, ¿Cuál es tu mirada sobre la participación comunitaria y qué deja de acá para adelante? Bueno, yo creo que esta fue una conferencia que en principio parecía que iba a ser secuestrada por el tema de la crisis de ONU-SIDA y me parece que en la valentía de algunos activistas y algunas activistas el primer día rayó una línea en el sentido de que no se puede secuestrar a ONU-SIDA, no se puede secuestrar la respuesta ni tampoco la conferencia, entonces por lo menos corrimos ese tema de lado. Yo creo que esta fue una conferencia, como pasó en París, con una fuerte impronta en el tema de prevención combinada, pero que nos dio, al tener más gente, la oportunidad de hablar cuál es el rol de la prevención combinada de las comunidades, la cuestión de que sea centrado en las personas y ese tipo de cuestiones. Yo creo que lo que pasa con las conferencias internacionales es que hay tanta diversidad que después tenemos eventos como tuvimos nosotros en la aldea global, donde son 5 o 10 personas, la mitad se conocen, toda esta cosa de predicar para, ¿no?, la Grey, para el coro de nuestra propia comunidad, se da mucho. Fue interesante para la región porque pudimos poner temas de países en situación de crisis en varias sesiones atendidas por gente de otras regiones. Tuvimos 2 reuniones latinas, en sesiones importantes hubo gente hablando de América Latina y en español, aunque tuvimos que traducirla al lado, pero sobre todo fue una reunión que fue abierta por personas trans, fue cerrada por personas trans, fue abierta por jóvenes y va a ser cerrada por jóvenes. Ese es un compromiso que hizo la Sociedad Internacional de SIDA y creo que se cumplió. Y vos decías recién la situación de algunos países de la región. Ahí tenemos el caso también de Peter Sands, el director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que mencionó el caso de Venezuela. La situación en Venezuela, lejos de estar resolviéndose, si bien empieza a encontrar alguna luz al final del camino, pero ¿cómo es la evaluación desde la comunidad de esa cuestión? A ver, yo creo que hace unos años Venezuela era un no tema, por varias cuestiones, incluso hasta por cuestiones ideológicas. Esta conferencia fue un paso más en que hay más empatía, más comprensión. Con algunos colegas hemos logrado hablar de Venezuela en 20 sesiones diferentes en la conferencia, que es un lujo. Obviamente, después de 2 años y medio de trabajo con la Junta Directiva del Fondo Mundial, cuando no estaba Peter tampoco, se logró esta asignación especial, esta política del Fondo Mundial para países en situación de crisis, pero son 5 millones. La misión conjunta de OPS y ONU-SIDA en Venezuela hace un par de semanas y el caso de inversión que presentó el Fondo Mundial para SIDA, tuberculosis y malaria en el primer año, armaron un estudio bastante serio en costo, un presupuesto básicamente, con todo un modelo de tratamiento de la recuperación, digamos, de volver gente al esquema antirretroviral. Sumando las 3 enfermedades, obviamente no es un informe público, pero te puedo decir que son 44 millones. Entonces, 5 millones de dólares es una gota de agua en un desierto. Y 44 millones es menos que una gota de nada en el marco de la cooperación internacional y de las posibilidades Además del no hay mundo, datos, no hay datos, no hay sistemas, entonces 44 millones podrían ser 400. No, pero aún cuando, yo digo, si uno piensa en la prevalencia sí, en Venezuela, en el costo que se podría conseguir en una situación de emergencia, los medicamentos donados o genéricos, etcétera, cómo hay que reconstruir el sistema de salud y tal, no suena un número ridículo para nada. No, pero la idea del compromiso, o sea, la idea del Fondo Mundial, la política habla de 20 millones y preasignaron 5. Yo creo, bueno, la idea es un proceso catalítico, de forma tal de que ahora vengan otros donantes. Fuera de cámara, off the record, va a haber otros donantes, incluyendo países importantes que tienen conflictos políticos con Venezuela, que van a poner más dinero. Supongo que llegaremos a los 44, pero yo creo que Venezuela hoy necesita 400. Y la crisis sigue avanzando. En ese contexto, como hubo una predicción clara, aparecen nuevos países. En este momento, además de Venezuela tenemos Nicaragua, donde en Nicaragua obviamente vamos a tener un problema muy serio pronto en lo que tiene que ver con el acceso a tratamiento, pero hoy defensores de derechos humanos, incluyendo mujeres con VIH, gays y demás,
han sido amenazados, están protegidos, hay que sacarlos del país. Es una situación muy grave y sus hijos son amenazados, algunos han sido también heridos, etc. Y Honduras está ahí, ¿no? Entonces, en algunos casos damos algunos pasos adelante, pero cuando se atraviesa con la política, en algún punto y hay una crisis política grave, empieza a pasar que tenemos problemas de suministro, tenemos problemas contra los defensores de derechos humanos, ese tipo de cuestiones. La Latinoamérica que conocemos se va a complicar políticamente, vienen elecciones que no son muy buenos augurios en algunos casos. Entonces, esta es la punta del iceberg. Si algo cambia en Venezuela en los próximos años, empieza la fase de reconstrucción de un sistema de salud completamente diezmado y de una profunda crisis, no solo sanitaria, sino de derechos humanos, humanitaria y alimenticia.